Bienvenidos al lado maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos a un vídeo más. Hoy os traigo, bueno, ya lo estáis viendo por aquí, la Furia de Midway. Por aquí tenemos la cajita, un juego de Dracoideas para 1 a 2 jugadores, en la que elegiremos uno de los bandos. Por aquí el bando japonés y por allí el bando americano. Ya sé que no lo estáis viendo, esperad un momento, voy a ver si lo puedo poner un poquito más en cenital y vemos un poquito cómo está distribuido los aviones. Bueno, he hecho lo que he podido, pero así es como se queda esto, ¿vale? Por aquí tenemos el bando japonés, ¿vale? Aquí tenemos a la Kagi, aquí al Kaga, sí, vale, va a haber cachondeito con el tema. Aquí tenemos, en este lado, que no lo estáis viendo, a Hiryu, o Hiryu, como se llame, y después aquí tenemos a la Soryu, o Soryu, yo creo que se dirá así. Ahora, así lo vemos mejor. La Soryu, y por aquí tenemos pues los grupitos aéreos. Después tenemos por aquí también a Midway, que esto sirve para la invasión, mejor dicho, no es que sea Midway, sino para la invasión de Midway, que tendremos aquí la flota, vale, aquí lo estamos viendo, la flota que va dirigida a Midway, y después la 1F, que es de la flota, que veremos dónde lo colocamos, porque vamos a jugar con los japoneses. Después por el bando americano, por aquí, como veis, esto es Midway, aquí, así que aquí tiene sus flotitas, ¿vale? Según el setup, ¿vale? Hecho según lo que ponía en el setup, en el libro de reglas, que, como os digo, tenéis por aquí al final del libro, pues cómo se hace el setup para poder jugar en modo solitario, ¿vale? No me quiero entretener en enseñároslo, porque ya os digo que seguir los pasitos es un guiaburros al final muy sencillito, súper sencillito, ¿vale? Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? Pues no, pues como veis aquí la flotita de Georgetown, tenemos por aquí la Enterprise y por aquí la Hornet, así que todo va fetén. Pues venga, vamos a empezar, ya sabéis, yo juego siempre, vamos a llamar los malos entre comillas, y como no, con los japoneses en esta ocasión. Bueno, ¿y cómo se juega eso? A esto, mejor dicho, pues como estáis viendo a través del reflejo del metacrilato, pues tengo por aquí una chuletilla que me va a ir dando los pasos, ¿vale? Dentro de la caja pues tendréis dos mamparas como la que veis en el reflejo, ¿vale? Que jugando a dos jugadores, pues esto, la mampara es lo que hace es una niebla de guerra, porque así el contrincante no sabe qué es lo que va a hacer pues ninguno de ellos. Muy bien, ¿cómo se juega esto? Muy sencillo. Lo primero de todo, robamos 3 cartitas para el bando japonés, así que lo tenemos por aquí. Tenemos grupo aéreo USA perdido. Un grupo aéreo USA se pierde en ruta. Coloca el grupo aéreo en la casilla de retorno correspondiente y pierde 2 pasos. El jugador USA elige, vale, jugar antes de la selección de objetivo USA. Pues fenomenal. Esta nos va a venir muy bien para meterles un poquito de caña. Durante este turno, el valor de búsqueda del jugador japonés es 8. Descártala y después de usarla. Y dice al comienzo del turno. Me lo voy a reservar, porque como no sé por dónde va a aparecer el malo maloso, me lo voy a reservar de momento, pero esta carta es buenísima. A ver, siguiente. Retira un caza de escolta de un grupo aéreo. Coloca un caza en la casilla de retorno correspondiente. Jugar al comienzo de la interceptación de CAP. Vale, pues vamos viendo qué es lo que va significando cada cosita. No os preocupéis, que ya veréis cómo es súper sencillo. Venga, pues entonces, primero de todo, robar las cartitas. Ya tenemos las cartitas robadas, con lo cual no hay que hacer nada más. A ver. Vale, entonces, como ya lo hemos robado, ahora va a ser turno de declaración de ataque en Midway. Ojo, yo es una recomendación, después cada usuario, bueno, cada jugador pues elige cómo desea jugar su juego, evidentemente. Yo en en el primer turno, que es en el que estamos, no voy a declarar el ataque a Midway, que es este de aquí. ¿Por qué? Porque se necesitan dos opciones aéreas, o sea, dos operaciones aéreas, ¿vale? Y como no sabemos de momento por dónde va a purular el enemigo, si va a estar por aquí, por allá, no sabemos, pues, y aparte es muy difícil atacar aquí, muy complicado, ¿vale? Porque vamos a perder muchas operaciones aéreas, vamos a realizar bombardeos que a lo mejor no salen bien y tal. Yo creo que lo mejor por lo menos en este primero o segundo turno, incluso antes del anochecer, yo creo que lo mejor es eso, ir directamente a por la flota de Estados Unidos, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esto?
Pues yo ahora mismo puedo elegir hacia, ¿veis estos 3 puntos? Los 3 puntos rojos es para esta flota, los tres puntos blancos que veis por aquí es para la flota esta que va dirección Midway, ¿vale? Por eso pone, a ver, que no quiere... ¡Epa! Vale. Fin, ¿vale? Que es para Midway, es una flota dedicada solo para Midway. Vale, fenomenal. Pues entonces, una vez hecho esto, y dicho esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues yo voy a colocar, como estamos fuera del mapa, ¿vale? Vamos a hacer 1 y 2, ¿vale? Siempre se cuenta así, desde fuera del mapa, porque salimos, ahora es cuando entramos, digamos, en el radar del mapa, pues 1 y 2. ¿Qué significa la franja roja? La franja roja significa hasta dónde llega Midway, ¿vale? Para poder realizar el ataque desde los barcos tendríamos que estar al otro lado de la franja roja para poder llegar, porque de aquí hasta aquí son 5 hexágonos. 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, ahí ya sería un poquito más largo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, ahí ya sería un pelín más largo. Pero vamos. 1, o desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Pero vamos, por regla general, si tú quieres atacar Midway, tiene que ser por esta zona, porque estás justamente a 5 puntitos de distancia. Vale, ¿cuánto se mueven las flotas? Ya habéis visto, se mueve hasta 2 puntitos o 2 hexágonos, ¿vale? Hasta 2 hexágonos. Bien, ahora ¿qué es lo que va a ocurrir? Ahora planificación USA. La planificación USA en este caso no lo saltamos. ¿Por qué? Porque de momento no sabemos para dónde va la flota de Estados Unidos, ¿vale? Como no lo sabemos, pues vamos a continuar. Vale, movimiento japonés, que me lo he saltado, así que así de guay. Vale, ya hemos hecho el movimiento y ahora ataca Midway, que como hemos dicho que no vamos a atacar Midway, pues nos saltamos. Y ahora movimiento USA. ¿Cómo se hace el movimiento USA? Lo primero de todo, como estamos empezando, tenemos que tirar un dado para ver en qué parte de la zona G, ¿vale? Va a aparecer. Vamos a ver. Tiramos, sale un 4. Vale, pues en el G4. Y ahora tenemos que tirar. ¿Veis que tenemos aquí una rosa a los vientos? Pues la rosa de los vientos nos indica hacia qué dirección se va a mover. Entonces, cogemos, hemos lanzado un 4, pues un 4 va a ser hacia el sur, hacia el G5. Pues movemos la flota hacia G5, ¿vale? Muy bien, pues venga, hecho esto, vamos ahora a la fase de búsqueda. ¿Qué es la fase de búsqueda? ¿Qué se supone que hay que hacer en la fase de búsqueda? Bueno, pues en la fase de búsqueda es donde vamos a tener, bueno, donde vamos a sumar nuestras operaciones aéreas. ¿Y cómo se hace eso? Muy sencillo. Vamos a ver, primero vamos a empezar con la flota americana, ¿vale? Y después vamos con Midway. Como veis, la flota americana tiene aquí un 7 y Midway tiene un 8. ¿Qué es el 7 y qué es el 8? El 7 es el valor de búsqueda de las flotas, ¿vale? De las flotas americanas, de la Enterprise, la Hornet y la Georgetown. Y 8 8 puntos de búsqueda que tiene Midway. Yo dispongo de 6. Y eso diréis, ¿y eso para qué sirve? Bueno, pues muy sencillito. Cogemos y ahora... Vamos a empezar con este, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? 6 de distancia menos, 7 puntos que tiene de valor de búsqueda menos los 6 hexágonos que hay, pues es 1, pues tendría una acción aérea. Así de fácil y de sencillo. Esa es la acción aérea que tendría. Pero, como tiene Midway, y Midway es un puntito más, pues serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 menos 6 son 2. Como él tiene ventaja en ese sentido, porque las búsquedas desde Midway son más amplias, pues le vamos a sumar aquí 2 puntitos de operaciones aéreas. 1 y 2. ¿Vale? Ya sé que no estáis viendo, pero lo estoy dejando yo fuera de cámara. ¿Vale? Ya lo estáis viendo aquí, ¿vale? Y ahora, ¿cuánto tengo yo? Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo no tengo ninguna operación aérea porque estoy muy lejos. 6 menos 6 es 0. Con lo cual, yo no voy a poder realizar nada más. Vale, como hemos visto, al lanzar aquí, como hemos dicho que tenía las 2 operaciones aéreas, hay una cosita que tenemos que hacer, ¿vale? Y es que está muy lejos la flota una de otra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando está tan lejos? Pues tenemos que volver a lanzar el dado para ver su movimiento, ¿vale? Un 3.
Entonces, tendríamos que empezar desde aquí, ¿vale? Desde aquí y movernos al 3. Al 3 sería moverse a este lado. Seguiríamos con el problema de que nos estamos alejando de la flota japonesa. Entonces hay que volver a lanzar. Sería un 6. Con un 6 ahora sí. Con un 6 ya sería moverse aquí. En realidad hay que lanzar dos dados. Uno que te indica una dirección y el otro pues a lo que salga, ¿vale? Pero bueno, yo estoy tirando uno y no pasa nada. Como estaba en el G4, venimos aquí. Y ahora sí que vamos a poder hacer todo el tinglado. Ahora ya, una vez hecho esto, volvemos a calcular pues las operaciones aéreas. Yo lo que quería mostraros antes de hacer esta rectificación, bueno, que no ha sido rectificación, simplemente que lo sabía, pero quería que vierais que también a través de Midway pues se hace, y quien tenga más pues se aumenta pues las operaciones aéreas. Venga, vamos allá, entonces. Si os acordáis, 7 puntitos, ¿no? Pues 1, 2, 3, 4. 7 menos 4, pues 7 menos 4 está claro que son 3, ¿vale? Pues entonces, 3 operaciones aéreas. Y yo tengo 1, 2 y 3 y 4. Tengo 2 operaciones aéreas. 6. 4. Perdón, 6 menos 4, 2 operaciones aéreas. Aquí Midway ya nos daría absolutamente igual, ¿vale? Porque está muy lejos y nos daría pues 2 puntitos que la verdad que para el americano pues no le vendría bien. Acordaros que la IA siempre juega a su favor. Nada de tener aquí pues eso, nada de ayudarnos ni un poquito, ni una pizca. Vale, una vez hecho esto... Vale, una vez hecho esto, acordaros, la flota americana nunca va a dejar de lado a la flota japonesa. Una vez hecho esto, pues vamos ahora con las operaciones aéreas. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues tenemos que ver quién tiene la iniciativa. Hay que tirar los dadetes. Vale, un 5... ¿vale? Y un 1. Esto significa que son 3 más 1, 4, 5 más 2 son 7. Es decir, que yo tengo la iniciativa de momento de este turnito, ¿vale? De momento. Vale, pues con esto de aquí ya lo muevo y vamos a ver qué podemos hacer. Pues tenemos por aquí nuestros avioncitos, que lo que voy a hacer va a ser largar todos los aviones de aquí, los voy a sacar todos. Y voy a utilizar los puntos aéreos, perdón, los grupos aéreos. Los grupos aéreos son estos de aquí, ¿vale? Y esto es lo que se hace para la niebla de guerra cuando hay dos jugadores. Evidentemente, la IA no sabe lo que voy a sacar, ¿vale? Por mucho que pongan los avioncitos aquí en el mapa, pero con esto me ayuda por lo menos a no desplegar tanto avión y tanto toque en el mapa, porque si no, no da. Venga, pues entonces, en el 1, ¿qué es lo que voy a hacer? El japonés tiene ¿cómo decirlo? Tiene una habilidad, ¿vale? Que es que estas dos flotas pueden ir todas juntas en un mismo grupo y estas dos también en un mismo grupo, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenían esa habilidad tan guapa de según despegaban podían ya formar prácticamente, ¿vale? O sea, tenían un control aéreo impresionante. Entonces, ¿cómo demostramos eso en el tablero? Pues de esta manera. Tenemos por aquí tenemos este y tenemos este de aquí, ¿vale? Y ahora, fijaros que estamos ahora mismo en la zona de operaciones aéreas. Operaciones aéreas significa no solamente hacer despegar los aviones, sino también los aviones que están en el hangar, poder ponerlos en la zona de despegue, ¿vale? Por eso aquí hay unas líneas blancas, que significa que pueden despegar. Ahora mismo no, porque han pasado del hangar, ¿vale? A la zona de despegue, entonces no pueden ser lanzados. Y ahora cogemos este token, el 2, ¿vale? Lo ponemos aquí, así, by the way, ¿vale? Esto es un caza. Ahora os explico un poquito cómo funciona, cómo va esto, ¿vale? 2 y 3. Vale. Los aviones, como veis, tienen un 3 aquí y otro 3 aquí, ¿vale? El 3 primero, el de la izquierda, ¿vale? Vamos a ponerlo así. El 3 de la izquierda significa su fuerza de combate y el 3 de la derecha es el movimiento. Cuando hay, por ejemplo, este de aquí, que veis que tiene un fondo coloreado, significa que es un bombardero. Y ya está. Así de sencillo y para toda la familia. Venga, este bombardero lo vamos a poner aquí y listo, ¿vale? Como veis aquí también hay unas flechitas. Bueno, yo os iré explicando qué significa la cap, que es esta zona de aquí, como veis, ¿vale? Aquí lo ponen ahí, la cap, ¿vale? No os preocupéis que poquito a poquito, a medida que vayamos jugando, como va a haber ataques y va a haber cositas, lo vamos a ir viendo todo. ¿Cómo se mueven los aviones? Bueno,
Pues como acaba de salir la flota, acaba de despegar, perdón, las escuadrillas, se mueven dos hexágonos, 1 y 2, ¿vale? 1 y 2, dirección hacia los barcos. Venga, y ahora es turno del... bueno, de momento turno de él no es. O sea, de momento ya hemos realizado nuestra acción o nuestra operación aérea. Ahora tenemos que volver a tirar los dados para ver qué es lo que sucede. Desgraciadamente, en estos dos hexágonos no estaba la flota para poder realizar ataque en esta operación aérea. Vamos a tener que esperar a la segunda operación aérea. Una lástima, se podía haber arrimado un poquito más, pero no ha podido ser. Venga, lanzamos los dadetes, sale un 5, vale, un 5 y 3 son 8, evidentemente, pues 4 más 1, 5. El americano pues tiene la iniciativa. ¿Qué es lo que va a hacer el americano? Pues vamos a sus flotas y lo vemos. Venga, pues, ¿qué es lo que va a sacar? Pues, evidentemente, va a sacar flotitas guays. El americano, por cada barco, ¿vale? Por cada flota que haya, solo puede meterlo en un grupo aéreo. Con lo cual, estos dos va a estar en un grupo aéreo, ¿vale? A ver si soy capaz de hacerlo. Este en otro grupo aéreo, ¿vale? Y este en otro grupo aéreo. Ya os digo que esto lo he hecho así, lo estoy haciendo así para no tener 50.000 tokens en el mapa, ¿vale? Porque si no después es súper complicado manejar tanto tokencito. Vale. Pues venga, esto está. Y ahora, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, pues esto, evidentemente, uno va aquí, otro va aquí, o no, perdón. Que me he pasado yo un pasote. Esto no va aquí, este va aquí. Que este del Enterprise, este vendría aquí, estos vienen aquí y este vendría aquí, ¿vale? Esto lo podéis ver en el reglamento, en la sección de operaciones aéreas, que os explica así cómo funciona, ¿vale? Cuando despegan y demás, pues hay que mover los siguientes aviones que estén en el hangar a la zona de despegue. Venga, fenomenal, continuamos. Pues venga, vamos a coger los tokencitos, ¿vale? Como estaban aquí, pues eran 1 y 2, ¿vale? Se quedan por aquí y no son detectadas ninguna de las dos escuadrillas, ni la japonesa ni la americana, así que se quedan por aquí y van a pasar de largo entre unos y otros, se pasan de largo y ya está. Vale, pues venga, vamos a ver qué pasa con esta segunda operación, vamos a ver quién tiene la iniciativa. Vale, un 5 más 1 son 6, 3 y 2, 5, que se me olvidó pasar aquí las operaciones aéreas. Vale, pues me toca a mí, fenomenal. Pues como me toca a mí, pues ahora tenemos que movernos la cantidad de movimiento que tengan los aviones, ¿vale? Ahora son 3 de movimiento. Ojo, si tuviese 2 de movimiento, la escuadrilla se movería con el avión de menor movimiento. Serían 2, ¿vale? En este caso tenemos 3, con lo cual no hay ningún problema. Pero hay escuadrillas americanas, como este de aquí, que su movimiento es 2. Si tú, por mucho que le pongas cazas con movimiento 3, siempre se va a regir por la escuadrilla que tenga menor movimiento. Fenomenal. Pues entonces este viene aquí y este viene aquí. Y vamos a ver si realizamos un ataque. Yo voy a elegir, ahora lo bueno es que yo puedo elegir a quién atacar. Aunque tengo que tirar el dado para ver si tenemos suerte y ataco al final la flota que a mí mejor me convenga. Venga, a mí me conviene derribar la Georgetown, ¿vale? Quiero hundir, mejor dicho, la Georgetown. Venga, pues entonces lanzamos el dadete, ¿vale? Con un 5 o un 6, pues evidentemente no. De hecho, a ver, lo diré. De 1 a 3 se realizaría el ataque hacia donde yo quería hacerlo. Y de 4, 5, 6, pues hacia el resto, ¿vale? Pues entonces, el 1, la flota 1, va a ser aquí. Ya veremos ahora dónde atacaría. Pero vamos, primero ya sabemos que va hacia la flota esta de aquí, que es la Fuerza Operativa 16. Así que, bueno, pues hacia ese. Vamos a ver qué pasa con el segundo. El segundo, tiramos el dadete. Un 2, fenomenal. Venga, pues este 2, que va a atacar a esta flota de Georgetown. Vamos a hacer el despliegue. Venga, lo voy a hacer fuera de cámara, ¿vale? Dame un momentito, hago el despliegue y así vemos ya los avioncitos enfrentados. ¿Cómo se defiende ahora la IA? La IA se defiende con un caza por cada
4 pasos, ¿vale? Entonces aquí hay un paso, ¿vale? 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, o sea que sería 1, 2, 3, 4, un caza. 1, 2, 3, 4, otro caza, ¿vale? En esta ocasión va a lanzar solo dos cazas para intentar interceptar todo lo que viene aquí, que no va a ser poco. Y aquí pues lo mismo. ¿Cuántos cazas hay? Hay 2. ¿Cuántos pasos tenemos? Hay más de 4. Pues entonces, como hay 8, pues ala, pues venga, lo vamos a enfrentar, ¿vale? Y lo dejamos ya así y apañado. Vale, ahora ¿cómo funciona el combate? Pues el combate es súper sencillo, ¿vale? Entonces, se lanza un dado por cada paso que haya para interceptar a mis aviones, ¿vale? A mis escuadrillas. Como dispongo aquí de un caza, pues no van a tener un bonificador. Eso me va a venir muy bien. Si no tuviera caza y dirían directamente hacia los bombarderos, tendrían un -1 en el ataque. ¿Cómo funciona? Pues como tenemos 2 pasos, bueno, como tiene 2 pasos la IA aquí, pues son 2 dados. Como aquí hay otros 2, pues 4 dados al final. Pues cogemos, lanzamos 4 dadetes. ¿Y con cuánto impactan? Con 3 o menos. Por eso la fuerza de combate. Pues vamos allá. Con 3 o menos, vale, pues hace 2 impactos, ¿vale? El 1 y el 2. Hace 2 impactos. Estos 2 no hacen nada. ¿Qué es lo que significa? Que este caza, lo voy a dejar así. Y voy a dejar esto así. Vale. Yo creo que sí. Vamos a dejarlo así, ¿vale? Yo soy quien decide cómo voy a perder los pasos. Y no quiero perder el caza. No quiero. No quiero perder el caza. Vale, pues entonces estos se retiran. ¿Dónde se retiran? Pues a ver, es en la E, que es en la Enterprise. Entonces, uno de ellos se va a retirar y se va a poner ya directamente aquí. Y este se va a retirar al hangar, ¿vale? Entonces esto ya quedaría aquí. ¿Y ahora qué es lo que va a ocurrir? Que este se retira, ¿vale? Este ya os digo, ya os diré dónde van. Bueno, antes de retirarse hay que tirar el dadete. Vale. Una vez que ya se han retirado estos aviones, porque ya no van a poder realizar nada más, ahora van a disparar la flota, ¿vale? Ahora nosotros podemos elegir qué flota. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues mira, ha salido un 6 directamente, ¿vale? Pues ha salido un 6, así que pues vamos a atacar a esta flota de aquí, ¿vale? Entonces, ahora esta flota va a tirar 2 dadetes. Si salen unos, pues ya veremos. Vamos a ver, vale, pues nada, con unos hace impacto, solo con unos, ¿vale? Como no han salido unos, pues ahora me tocaría a mí hacer impactos. Vamos a ver, ahora llego yo y voy a hacer impactos. Tenemos que tirar un dado, 3 dados, 5 dados, ¿vale? Acordaros que es un dado por cada paso. Son 2, 4, 5. Venga, pues 5 dadetes. Cogemos 3, 4, 5 y lanzamos. No me lo puedo creer. Un impacto, ¿vale? Está fuera de cámara, pero esto que veis por aquí es un 6. Vale, cositas. Tengo un -1, ¿vale? Porque veis aquí que viene una bomba. Significa que es ataque en picado. Como tienen aquí flotillas. Como tienen aquí aviones, ¿vale? Es un -1. Y tengo un otro, mucho mejor. Nunca mejor dicho, tengo otro -1 debido a que hay una combinación de bombarderos, que es el B5N y el D3A. Gracias a esta combinación tengo un -1 extra, con lo cual son -2. -2, con lo cual estos 5 hacen impacto. Una cosita, bueno, ya estamos viendo, dame un momentín, ¿vale? Estos van a ser impactos, este está claro que no. Una cosita que se me ha pasado. Tengo que realizar el contraataque. Vamos a ver. Perdonad, tengo que realizar el contraataque. ¿Vale? Con un dadete vamos a ver cuántos impactos puedo hacer a una de estas. Vale, he sacado un 4. No he hecho ninguno, pero se me ha pasado por completo a hacer el contraataque para estos aviones. Siempre se hace el contraataque. Es decir, primero atacan ellos, después haces el contraataque con el caza o los cazas que hayan sobrevivido y después ya pues el bombardeo, ¿vale? Bueno, fenomenal. Con esto ya lo tenemos. Vale.
Entonces, como tenemos aquí el bombardero en picado, como había dicho antes, en realidad no serían 3 impactos, ¿no? Pero van a ser 2 impactos. Uno, a ver si soy capaz. 3 impactos. ¿Por qué? Esto de aquí se retira. Primero, porque este es en picado, le da el -1 más el apoyo que yo os dije con anterioridad, ¿vale? Con lo cual, como estos tienen apoyo, pues tienen aquí el -1. Tienen el -1. Estos serían un 4. Acordaros, necesitamos sacar 3 o menos, con lo cual 2 de estos bombarderos pues no van a hacer nada. Pero le dejamos esa flota casi hundida, ¿vale? Son 2 impactos que se van a comer al final. Y ya con esto pues lo tenemos apañado. Vuelvo a repetir por si no ha quedado claro, ¿vale? Tenemos un B5N y un D3A, ¿vale? Que juntos, combinados, ¿vale? Pues se gana un -1. Aparte, este solo este, tendría un -1 más adicional porque tiene en picado, ¿vale? Tiene bombardeo en picado. Significa que si hay escuadrillas en la zona de despegue, pues tendría ese -1. Si no hubiese aquí ninguna escuadrilla, no pasaría nada. No tendría ese -1 y hubiese fallado todas las tiradas excepto una. Pero en este caso, pues estos de aquí hay que retirarlos, ¿vale? Y habrá que poner los tokens de aquí, pues por fuego. Venga, pues lo ponemos. Cositas que se me olvidan, que es que nunca me acuerdo. Tenemos que coger, voy a coger 2 cartas ahora mismo. Uno, porque es inicio del turno, ¿vale? Vamos a ver qué hace esto. Para la IA, estas son cartas que tiene que jugar la IA. Dice, voltea una unidad aérea reducida, nada, esto, nada. Y ahora, otro, porque ha sido el combate, ¿vale? Por cada combate que haya, pues, el combate aéreo que ha habido, pues había que coger una carta. Vale, esta carta, como veis, es roja, significa que era a mi favor, pero como es para jugar la IA, pues nada. Y tenemos que coger otro porque hubo otro combate más, ¿vale? Se añade un impacto adicional al portaaviones japonés. Bueno, como no ha habido ataque al portaaviones japonés, pues tampoco. Vale, pues fenomenal. Perdonad que eso se me ha pasado. Nunca me acuerdo de esa puñetera regla de coger las cartitas que juega la IA. A ver si me acuerdo ahora cuando haya este combate, ¿vale? Siempre se hace por cada combate. Entonces tenía que haber cogido solo 2 porque solamente ha habido un combate. Bueno, ya hecho está. Bueno, venga, fenomenal. Pues entonces, estos vuelven a casa. ¿Y dónde vuelven? Pues vamos a verlo. Pues estos van a volver a retorno 2. ¿Por qué retorno 2? ¿Vale? Lo vemos por aquí. Aquí tenemos retorno 2, retorno 1. ¿Qué significa? Bueno, retorno 2 es cuando están a 2 o más hexágonos las flotas enemigas. ¿Vale? Cuando está, no, a 2 no, están a más de 2 hexágonos, quería decir, ¿vale? Cuando están más de 2 hexágonos hay que volver a retorno 2. Eso significa que vamos a tardar más en volver hasta la zona de lanzamiento, ¿vale? Va a ser más complicado. Bueno, yo ya no tengo más operaciones aéreas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Pues al volver a retorno 2, como he dicho, vamos a tardar más en tener los aviones operativos. También, ¿cómo se vuelve a retorno 2? Pues cuando hemos dejado los aviones por ahí volando, ¿vale? Y se ha acabado el turno. Si se ha acabado el turno y los aviones están por ahí volando, en el siguiente turno, pues volverían a retorno 2, ¿vale? Son las únicas formas. Venga, fenomenal, continuamos. Continuamos con esta batallita. Venga. Pues son 2, 4 dadetes que va a tirar. Vamos a ver. Vale, pues me hace... ¡Hola! 3 impactos. Vale, me hace 3 impactos. Esto me ha hecho polvo, ¿eh? Pues 1, 2 y 3, ¿vale? Bueno, este... Sí, venga, este. Y 3, ¿vale? Venga, 3 impactos. Y ahora yo se lo devuelvo. Se lo devuelvo solo con una tirada de dadete. Vamos a ver qué hacemos. Buah, un 5. Nada, no hemos hecho absolutamente nada. Vale, estos se vuelven... Uno va aquí, ¿vale? A la zona de despegue. Y el otro, bueno, ya sé que no lo estáis viendo. Y el otro al hangar. Vale, ya lo estáis viendo, ¿vale? Uno aquí y otro al hangar. Fenomenal. Ahora, cogemos, tiramos dadete. Solamente hay una flota, con lo cual tenemos que dar a esa flota de aquí. Pero antes de eso, a ver... Que se me desmonta todo, perdonad. Es mejor las pinzas porque si no... 1, 2 y 3, que nos habíamos comido 3. Ahora sí, vale.
Venga, ahora vamos a ver qué es lo que hace el barco. El barco va a lanzar 2 dadetes. Como saquemos 2... Por cierto, las flotas solo disparan contra los bombarderos. Los cazas, por eso yo lo tengo separado, ¿vale? Porque a los cazas ya han tenido suficiente. Y ya está. Venga, pues cogemos 2 dadetes. Vale, un impacto, ¿vale? Que va a ser para este, evidentemente. Y ahora nosotros nos tocaría. ¿Cuántos dadetes para lanzar las bombas? Pues a ver, primero tenemos un -1 porque tenemos aquí un B5 y un D3, ¿vale? Que van juntos. Y este tendría otro -1 debido a que hay escuadrillas ahí. Pues venga. ¡Oh! 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 ¡Uch! 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 ¡Pirulas! ¡Pirulas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Con cuánto impactan? Con 3 o menos. ¿Qué significa? ¡Que el barco lo hemos hundido! ¿Vale? ¿Cómo se hunden los barcos? Con 3 impactos. Con 3 impactos lo hundimos. ¡Pues toma! ¡Toma! Para que vuelvas. Para que vuelvas. Eso por todos los impactos que he recibido. ¡Toma ya! Pues este barco se va al garete. ¿Qué es lo que va a ocurrir con las flotas que están aquí? Pues también se van. O sea, perdón, las flotas... Los aviones, las escuadrillas, se van al garete. ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos allá! Ponemos por aquí, hundido, toma ahí, vamos ahí, ya le he dejado aquí súper tocado también. Perdonad antes que le he dado un golpe a la cámara de la emoción. De la emoción. Es que con la suerte que yo tengo con los dados ya es que me emociono. Ya sabéis que yo tengo muy mala suerte con los dados. Me emociono. A ver lo que me dura. Vale, pues a ver, aquí tenemos la Enterprise que está bastante tocada. Este barco no lo va a poder utilizar para poder lanzar más aviones. Aquí le he aniquilado todos los aviones que había, también los del hangar, ¿vale? Y los que están en retorno, pues evidentemente se quedarían, si estuvieran en retorno, quedarían en retorno e irían pues al barco adyacente que estuviese vivo, ¿vale? Que estuviese vivo. En el hangar como mucho puede haber nada más que 5 flotas. Joder, con las flotas. 5 escuadrillas. Vale, ¿qué van a ocurrir ahora con mis avioncitos? Pues mis avioncitos evidentemente van a pasar ahora mismo a retorno 2. Venga, venimos aquí y ponemos el caza retorno 2 y el resto, a ver, este es un H también, retorno 2 y retorno 2. Así que fenomenal. Vale, y ya con esto ya no tengo más operaciones aéreas, con lo cual ya no puedo realizar nada más. No puedo hacer más. Para mí ya se acabó el turno. Así que... nada, se va a estar alargando esto. Vale, ahora sí que mejor, ¿vale? He cambiado la cámara a posta. Se está alargando esto. Lo voy a dejar aquí, ¿vale? Porque ya serían sus 2 turnos y se nos va a ir a 1 hora y tampoco es plan de estar aquí dándoos la murga. Por cierto, no he cogido carta respecto a ese ataque, ¿vale? Dice, se puede retirar una ficha de impacto de cualquier portaaviones. No puede utilizar esta carta para un portaaviones hundido. ¿Vale? En este caso, como ha sido hundido, pues nada, al final de cualquier turno. ¡Ah, al final de cualquier turno! Vale, como no estamos al final de cualquier turno, esta no la puede jugar. Que se me ha pasado, ¿vale? Es que siempre se me olvida coger las dichosas cartas cuando hay combates. Joder, perdonadme, pero es que siempre se me olvida. Es la opción que siempre se me olvida. Vale. Bueno, pues con esto ya está. Lo voy a dejar aquí, ¿vale? Porque ya en el próximo turno, como vemos... Bueno, miento, en el próximo turno no. En la próxima operación aérea ya es solamente americano. Va a jugar 2 operaciones aéreas seguidas. Así que será, pues ya ataque hacia nuestra flota, que ya veremos cómo acaba. Lo dicho, lo voy a dejar aquí para no alargar más el vídeo. Y nada, lo que siempre os digo, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos en lo que no, por favor. Suscribiros al canal, que así nos ayudáis a traer material nuevo. También os podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, en Twitch, en TikTok, aquí en YouTube, en todos lados estamos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!